Un afectuoso saludo para todos. Quiero hablarles de la Tierra plana. La Tierra plana es un tema controversial, muy controversial, que está cobrando auge en los medios, especialmente en YouTube. Los proponentes de la Tierra plana son una minoría, es la inmensa minoría, no solo la que lo propone, sino la que adhiere a la idea de la Tierra plana, al concepto de la Tierra plana. Y esta minoría muchas veces se siente o experimenta ataques muy sonoros, muy sentidos, muy profundos y muy agresivos por parte, por supuesto, de la inmensa mayoría que, como es lógico y como es de esperarse, se adhieren a la idea tradicional o a la idea que ha estado en pie por los últimos 500 años de que la Tierra es esférica. Todos conocemos los globos terráqueos, todos conocemos las fotografías tomadas desde el espacio, todos conocemos los mapas, todos conocemos el sistema de los usos horarios, todos entendemos al ver el sol salir, nacer, el nacimiento del día. Tenemos la concepción de que el sol nace del horizonte del este, el horizonte oriental, aparece tras la curva de la Tierra que va girando hacia oriente y vemos el sol emerger, salir. Y en las tardes vemos como el sol se pierde tras la curvatura de la Tierra. Por supuesto, todos estamos altamente familiarizados con estos conceptos y son totalmente aceptados. Entonces, los proponentes y las personas que están explorando la Tierra plana se enfrentan a todos estos conceptos muy conocidos, pero no necesariamente lo hacen simplemente para llevar la contraria. ¿Cómo es que personas comunes, normales, personas educadas, personas informadas, personas de bien, personas elocuentes, desenvueltas, con familias, padres de familia, madres de familia, esposos, esposas, cómo es que se interesan por la Tierra plana? ¿De dónde nace ese interés? ¿Cómo es que van de ser personas sanas, mentalmente hablando, personas sanas, con convicciones comunes, con convicciones que todos podemos compartir? ¿Cómo es que pasan a ir en contra de la grandísima mayoría? Es un poco difícil de entender. Es muy fácil decir que esto se debe a un desequilibrio mental. Esto es el resultado de que la persona ha decidido incurrir en temas demasiado escabrosos. Son personas que quieren destacarse, salir de la norma y buscan maneras de ser diferentes. Sí, es posible, se entiende. Hay muchas personas que tienen esa debilidad o que ceden ante la tentación de simplemente querer ser únicos o querer ser diferentes. Pero quiero proponer que ese no es necesariamente el caso. La concepción de la Tierra plana, esta aceptación, esta compenetración en un tema que parece tan obvio, nace un poco de una postura general ante la vida, ante la sociedad, ante especialmente los gobiernos y los medios de comunicación, ante las instituciones. Esencialmente, un estudio sociológico, la sociología, puede describir a dos grandes grupos, dos grandes visiones del ser humano. Por un lado, la visión de que todo en el universo, todo en la sociedad, responde a un orden. En otras palabras, todo está ordenado. Lógicamente, jerárquicamente, las cosas son como deben ser. Y por supuesto que el grupo de personas que interpreta a la sociedad y al universo de esa manera no están de acuerdo con cada una de las instancias
que propone la palabra orden, pero entiende que en general el universo está ordenado. Sigue una lógica, sigue un patrón, responde a una coherencia que ya está instalada y es la que prevalece. Y del otro lado están las personas que piensan, que probablemente sean una minoría, que piensan que todo el universo es un caos, que todo está mal, y es una exageración, pero son estas las dos posturas ante la sociedad, ante el universo, ante los gobiernos, ante nuestra realidad. Entonces, por un lado, por ejemplo, para el primer grupo, si un gobierno aprueba alguna ley, para ese primer grupo esa ley es necesaria o va a tener efectos positivos en la mayoría. Pero para el otro grupo, para el que piensa que todo es caos, cuando un gobierno pasa una ley, inmediatamente hay una sospecha y hay quizás una activa o tácita investigación para buscar entender cuáles son los verdaderos, entre comillas, cuáles son los verdaderos motivos que han llevado a un gobierno a tomar tal o cual decisión. Entonces, en pocas palabras, un segmento de la población avala y aprueba, apoya la mayoría de las cosas que aparecen en los medios y están de acuerdo en general con su realidad, con la realidad que los rodea. Pero claro, hay otro grupo de personas que quizás sean una minoría, pero tal vez me atrevo a decir que es una minoría que está creciendo, que básicamente desconfía de todo lo que sucede a su alrededor, especialmente todo aquello que proviene de las instituciones. Y quizás el mayor cuestionamiento lo hacen hacia los medios de comunicación, los medios tradicionales de comunicación. Entonces, todo lo que aparece en las noticias, en los periódicos, en la televisión, en el cine, hay un grupo de gente que constantemente lo está cuestionando. Bueno, al primer grupo que piensa que todo en el universo está ordenado, a ese grupo el concepto de la Tierra plana realmente no le interesa, no le cabe, no lo podría aceptar, ni siquiera podría jugar con la idea. Eso exagerando un poco, pero es un grupo mucho menos propenso a siquiera escuchar de qué se trata el concepto de la Tierra plana. Entonces, básicamente, el concepto de la Tierra plana puede llegar a interesar, a inquietar a las personas que ya tienen una propensión a cuestionar la información tradicional, la información que tenemos de toda nuestra realidad, de todas las cosas que suceden en el mundo. Y en el caso específico de la Tierra plana, también deben ser personas que están dispuestas a cuestionar la historia, a hacerse algunas severas preguntas acerca de la historia. Por ejemplo, remontarse hasta Cristóbal Colón y su motivación, sus motivos por los cuales venir, explorar, expandir los horizontes de la corona española. ¿Cuáles serían sus motivos? ¿Quién realmente financiaría a Cristóbal Colón? ¿Por qué? Etcétera. ¿Descubrió Cristóbal Colón América? ¿O fue América la que lo descubrió a él? ¿Realmente demostró Magallanes, circunnavegó el mundo entero? Son preguntas que debe una persona que tan siquiera quiere prestar oídos al tema de la Tierra plana, debe estar dispuesta a hacerse cuestionamientos de grandes magnitudes. El concepto de la Tierra plana tiene cabida en aquellas personas que están dispuestas a dar pasos en falso, a trabajar desde teorías, a ir en contra de la corriente. No puede una persona que va a trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde, que sale, que pone su televisión, que se relaja, que se toma algo, que sale a la noche, que habla con sus amigos del fútbol. No puede. O quizás no tiene el perfil de una persona que tan siquiera pueda considerar
la posibilidad de un esquema de la Tierra tan en este momento, o inclusive desde hace ya varios siglos, una idea totalmente que pertenece al pasado, que la ciencia ha superado, que es esta idea de que la Tierra pudiera ser plana. Pero entonces, ¿cuáles son los puntos de entrada? ¿Cómo se arriba al tema de la Tierra plana? ¿Desde dónde? ¿Por qué? ¿Con qué argumentos? ¿Qué es lo que puede llevar a una persona coherente, a una persona que quizás por 20, por 25, por 30, por 40, 50 años nunca ha planteado, nunca ha dudado de la forma de nuestro planeta? ¿Qué es lo que puede llevar a esa persona a de repente proponer algo tan controvertido? Bueno, sucede que no es tan descabellado. No lo es tanto porque hay, y en esto se benefician más aquellos que conocen el inglés. Hay muchos videos en YouTube de personas que, por lo menos en apariencia, han conducido estudios, se pueden llamar científicos, experimentos, han llevado a cabo experimentos, estudios que siguen algunos de las directivas y de los métodos que dicta la ciencia. Hay muchos de estos experimentos y estudios en YouTube que, por ejemplo, dan a entender de que no es posible observar la curvatura de la Tierra. Así tal cual, la explicación, la justificación de esta controvertida aseveración es un poco elaborada, pero en sí tampoco es tan difícil de explicar. La curvatura de la Tierra no es observable. Quiere decir que si yo quiero medir, si yo intento medir, demostrarme a mí mismo que vivo sobre una superficie esférica o vivo sobre una esfera, no me es posible detectar la curvatura necesaria. No la puedo ver. Y por supuesto que si estamos hablando de una Tierra, de un planeta, como se lo ha denominado, con una masa prácticamente inconcebible para el ser humano, por supuesto que se entiende que la curvatura o que la forma real de ese gigante, de esa tremenda, inmensa, inacabable estructura, concebir la forma que tiene, es muy difícil percibir la forma. Pero resulta que hay una fórmula que se debe sostener, se debe mantener. Es una fórmula inamovible que esencialmente dice lo siguiente: por cada milla de distancia recorrida, digamos 1.600 metros aproximadamente, la Tierra debe curvar para mantener sus dimensiones, para que sea cierto que la circunferencia en el Ecuador es de 40.000 kilómetros o de aproximadamente 25.000 millas. Entonces debe ser cierto que por cada milla la Tierra debe mostrar una curva de 8 pulgadas. Es una fórmula que se puede buscar en cualquier sitio web. Es una fórmula aceptada, no es una fórmula inventada. Pero entonces, en la primera milla, la Tierra debe curvar 8 pulgadas. Entonces, en la segunda milla debe curvar 2 millas al cuadrado por 8. 8 por 4, 32. Ya en 2 millas se deben observar 32 pulgadas de curvatura. En 3 millas ya se deben observar 3 por 3 son 9, por 8 son 72, 72 pulgadas son 6 pies, aproximadamente 1,80 m de curvatura. Y así sucesivamente. En 10 millas estamos hablando de 100 por 8 son 800 pulgadas de curvatura. 800 pulgadas de curvatura, debería sacar la cuenta, pero son unos cuantos metros que deberían ser observables. Esto debería suceder, por supuesto, sobre tierra firme. Es imposible observarlo por los accidentes de la Tierra, pero debería ser observable en cualquier cuerpo de agua, como puede ser un lago, una laguna, el mar, el océano, un canal. En cualquier cuerpo de agua relativamente estática, esta curvatura debe ser observable.
Bueno, hay gran cantidad en YouTube, hay gran cantidad de videos de personas aparentemente desinteresadas que muestran que la curvatura no es observable. Que, por ejemplo, en 4, en 5 millas, tirando un láser o utilizando una cámara fotográfica con un poderoso lente, no se puede observar ningún tipo de curvatura. Bueno, ese punto específico llama mucho la atención de una persona que está dispuesta a cuestionar todo aquello que se le ha dicho, sea que Colón descubrió América, sea que la Segunda Guerra Mundial fue ocasionada por Hitler, sí o no, que esté dispuesta a hacerse planteos. No estoy diciendo aquí que Hitler no tuviera nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, simplemente las grandes preguntas. Una persona que está dispuesta a hacerse las grandes preguntas cuando observa, cuando ve en YouTube que hay muchos experimentos en los que no es posible observar la curvatura de la Tierra. Allí empieza la exploración del tema de la Tierra plana. Entonces, simplemente usando el concepto, la idea de la curvatura de la Tierra, encuentra terreno para cuestionar. Entonces, hay una isla, están las islas de Hawái, desde la isla de Oahu, Kauai no debería ser visible debido al cuerpo de agua que las separa. Lo separa una distancia lo suficientemente vasta como para que la curvatura de la Tierra ocultara cualquiera de las dos islas. Debido a la curvatura de la Tierra, en teoría, la isla de Oahu no debe ser observable visible desde la isla de Kauai. Sin embargo, lo es. Está a la vista. Y la persona que está empezando a explorar la Tierra plana se pregunta ¿por qué? Y es eso simplemente. Allí empieza. Luego surgen otras preguntas, muchas, porque tampoco son preguntas, estas no son preguntas aisladas o que están apenas empezando a surgir. Estos planteos, estos cuestionamientos tienen muchos años de existir. Es más, nunca se dejó de cuestionar el modelo esférico. Quizás es acertado decir que la humanidad en general se adhirió siempre, creyó siempre en un modelo de la Tierra plana, salvo en los últimos 400 años, 500 años, quizás un poco más o un poco menos. Pero el modelo esférico tuvo, desde su concepción siempre tuvo críticos, detractores, personas que lo cuestionaron, siempre los tuvo. Y los tuvo y los tiene hasta el día de hoy. Pero en el siglo XIX, por ejemplo, todavía eran muy comunes escritos, libros, propuestas, tesis que abogaban por una Tierra plana. Entonces, esto no es nuevo. Las preguntas ya se han hecho y hoy en día, en este momento, simplemente hay un grupo de gente que está retomando estas cuestiones, está volviendo a plantear las preguntas. Por supuesto, lo hacen con todo el arsenal de información, de libros, de ilustraciones, de imágenes, todo ese arsenal de información en su contra, pero por diversos motivos y por motivos justificables, razonados. Quizás en la inmensa mayoría de los casos, los tierraplanistas cuestionan cada una de las evidencias que hay, las evidencias que se han propuesto, que se han presentado de que la Tierra es esférica. Un abrazo, bendiciones para todo el mundo.